Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes. Le doy gracias a la hermana Leti por invitarme y ser parte de esto. Como ustedes saben, soy Vanessa, me he crecido en esta iglesia, he sido miembro de mi familia y soy una enfermera registrada y usualmente paso aquí para dar lo que es el misionero o una cápsula de salud, algo más relacionado a lo que yo hago, pero sin duda Dios nos usa de diferentes maneras y le agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado estar aquí para compartir con ustedes en esta noche. Así que los voy a invitar a inclinar su rostro para empezar con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos porque durante esta semana usted ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha traído a este lugar con bien. Ahora que vamos a abrir su palabra, le pido que usted sea el que hable en nuestros corazones, hable en nosotros, y le agradecemos porque usted ha sido tan bueno con nosotros. Le agradecemos por todas sus bendiciones, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que creo que ya pusieron la primera imagen. Okay. En esta imagen, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Lo que ve en esta imagen, ¿alguien me puede decir? En esta imagen, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Lo que ve en esta imagen, ¿alguien me puede decir? ¿Me puede decir? Correcto, puede ser malo y todo depende en el uso. Eso es la parte clave. Depende en el uso en que le demos a este cuchillo. En esta tarde vamos a estar hablando acerca del poder, la influencia del poder. Así que el poder es muy similar a lo que es un cuchillo. ¿Cómo es similar? Sino que el cuchillo y el poder son similares porque depende el propósito y cómo lo usemos. El poder para el bien beneficia a otros, beneficia a muchos en una forma muy positiva. Si lo usamos para el mal, muchas personas pueden ser dañadas, igual que un cuchillo. Así que vamos a empezar y vamos a definir qué es el poder y qué es el abuso. Son dos términos que son usados muy cercanamente y vamos a empezar con lo que es el poder. El poder es la capacidad para influir o cambiar una realidad positiva o negativamente. Ahí vemos que se puede usar positiva o negativamente. Se puede usar de dos formas. Ahora, el abuso. El uso indebido de la capacidad de influencia de una persona sobre otra que suele causar daños en diversos tipos. Ahí vemos que el poder puede ser negativo o positivo y el abuso es negativo. Ahora vemos por qué el poder es como un cuchillo, se puede usar de una forma positiva, negativa o positiva. Así que vamos a empezar con qué son tipos de poder. El poder, cuando uno piensa, tal vez piensa en un gobernante, en un presidente, pero vamos a hablar dónde se ve el poder. Posicional, que sería por jerarquía, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en diferentes posiciones de poder. Económico, uso de recursos financieros para controlar. Emocional o psicológico, el poder emocional o psicológico que puede causar la manipulación, la humillación o la intimidación. El poder físico, que es uso de la fuerza o violencia, se podría describir en los eventos de violencia doméstica también. El poder sexual, que es la explotación para gratificar personas, se puede ver en diferentes casos, como tenemos el tráfico de esto, como las personas abusan. El poder espiritual, que a veces es el control desde una posición religiosa o moral.
Y el poder informativo, que es el uso de información para manipular. ¿Y cómo lo vemos? Eso a veces lo vemos en las noticias, lo vemos en Facebook, diferentes cosas que leemos. Hay poder por medio de eso. Al leer, uno lee eso y empieza a decirse a otras personas. Todo es una forma de poder. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca de dos ejemplos bíblicos en donde vemos el poder usado para el bien y el poder usado en tal vez una forma no buena. Así que vamos a empezar por nuestro primer ejemplo bíblico. Es una historia que tal vez la hemos leído y es una historia muy interesante. Así que los voy a invitar a que abran sus Biblias a 2 de Samuel 11. Vamos a hablar de la historia de David y Betsabé. Vamos a empezar con el mal uso de poder. Así que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel 11. Vamos a leer esta historia y vamos a empezar. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y quitaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que le trajera, y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Llegó ella, se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Vamos a pausar ahí, el versículo número 5. ¿Sabía David lo que él estaba haciendo, sí o no? Correcto. Sabía que el poder que él tenía al ser el rey de llamar a una mujer casada, le habían dicho: ¿eres mujer de quién? De Urías. Y esto vemos que David actuó en un impulso. Él vio que la mujer era hermosa y la mandó a llamar. Lamentablemente, David se había alejado de Dios. Entonces vemos que esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Pero ¿qué nos sigue contando la historia? Vamos a ir al versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. ¿Será que David estaba planificando algo o lo estaba haciendo con un propósito al mandar a Urías a su casa? ¿Sí o no? Sí, lo estaba haciendo a propósito. Él no llamó a Urías: ven Urías, ven, descansa, vete a tu casa. No. Aquí había un plan. Y cuando empecé a leer esta historia, se notan muchas diferencias. Noté el leal que era Urías. Urías no fue a su casa. Urías se quedó. Entonces dije: wow, la lealtad de Urías estaba ahí, mientras la de David, siendo el rey, ya no estaba donde tendría que estar. Así que en ese momento no se había hecho lo que David quería con su plan. No podía mandar a Urías a la casa. No lo había logrado. Así que vamos a leer el versículo 3.
11:3. David, este es David que va a seguir tratando. Vamos a ver qué hace. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama, junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. ¿Por mano de quién? De Urías. En ella decía: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y alejaos de él para que sea herido y muera. Así cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David y también murió Urías el Eteo. El plan de David, él empezó a maquinar eso desde el principio. Cayó, desafortunadamente murió Urías. Así que vamos ahora a analizar cómo vemos el poder de David en esta historia. Diferencias de poder. David era rey, Betsabé era una sujeta al poder. Una figura con autoridad. David puede usar su poder para explotar. Puede usar su poder para explotar a alguien vulnerable. Vemos que aquí hay bastantes personas más vulnerables en esta historia. Una de ellas, ¿quién es? Betsabé, correcto. Y también parte de esto, Urías, correcto. Vamos a ver lo que pensó David. Vamos a ver el ambiente de David. Dice Historias de Patriarcas y Profetas, página 777. David pensó que si Urías era muerto por la mano del enemigo en el campo de batalla, la culpa de su muerte no podría atribuirse a las maquinaciones del rey. ¡Wow! Digo, David hizo esto con el propósito de decir: tal vez si lo mato allí ya no sería mi problema, no me voy a preocupar, porque esta muerte no va a caer sobre mí, sino que va a caer porque los enemigos mataron a Urías, y ahí quedará limpio él. Él, en una forma, vemos en esa pelea interna que él tenía, él sabía lo que él estaba haciendo al tratar de encontrar un culpable por la muerte de Urías. Igual dice: el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. Eso lo vamos en Patriarcas y Profetas, página 775. El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. Al alejar su corazón de Dios y pensar que él podría hacerlo todo, fue lo que causó esta caída de David. ¿Termina ahí la historia? No. Vamos a leer el versículo 27. 11:27, el mismo capítulo. ¿Qué nos dice el versículo 27? Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vemos que en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, Natán reprende a David, David se arrepiente y Dios nos perdona, ¿sí o no? Bueno. Claro, Dios nos perdona, pero ¿qué pasa? Hay consecuencias de nuestras acciones. ¿Y qué fueron esas consecuencias que pasaron al David abusar de este poder? El hijo que tuvo con Betsabé murió, y vemos que también la violencia y el caos que entró en la casa de David por el resto de su vida. Vemos que el abuso del poder, como él llamó a Betsabé, fue un abuso de poder, una persona que tal vez ella tampoco pudo decir que no, porque ¿qué iba a hacer? Es el rey que la está llamando. Urías también, él sabía que el director de todos
que dirigía la guerra, él iba a llevar esa carta. ¿Quién llevó la carta? Urías. Él sabía que todas esas personas le iban a decir que sí, iban a obedecer porque él es el rey. Era el rey, así que ¿cómo van a desobedecer el rey? Y como David sabía que ellos iban a decir que sí, él empezó a maquinar este plan de principio a fin. Es muy difícil escuchar esto porque fue un hombre que fue elegido por Dios y fue dado mucho por Dios. Pero vemos como al alejarse de Dios y alejar el corazón de Dios, lo llevó a todas esas consecuencias. Ahora vamos a ver lo que es el uso del poder en una forma positiva. Vamos a hablar una historia de la reina Esther. Esther fue una joven judía que fue elegida por Dios y también fue elegida por el rey de Persia sin saber que ella era judía. Por influencia de un hombre malvado llamado Amán, que convenció al rey Asuero que firmara un decreto para eliminar a todos los judíos del reino. Y Esther era judía, así que vamos a ver qué hizo la reina Esther con el poder que ella tenía. Se sirvió de su pueblo y sirvió por su pueblo. Así que los invito a abrir su Biblia en Esther 7. Vamos a leer esa parte de la historia que es Esther 7. Y empezamos a ver. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y qué se te concedería? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha entorpecido su corazón para hacer semejante cosa? Esther dijo: el enemigo y adversario es ese malvado Amán. Se turbó Amán entonces delante del rey, de la reina. El rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces exclamó el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Y Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, dijo: en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló bien para bien del rey. Dijo el rey: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Vemos este ejemplo de la reina Esther, cómo usó el poder que ella tenía para bien de su pueblo. Vamos a analizar lo que es la historia de Esther. Esther actuó con humildad y sabiduría. Esther no se apresuró ni actuó por impulso, buscó dirección y apoyo espiritual. Como dice en el versículo 4:16, antes de hablar con el rey, pidió a su pueblo que ayunara y orara por 3 días. Vamos a comparar las dos historias. La reina Esther siempre buscó
esa dirección espiritual. Cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, sabemos que las cosas están yendo bien porque Dios guía todo esto, Dios siempre va a obrar de una manera positiva. Vemos que David se alejó de Dios y vemos lo que pasó, usó su poder de una forma negativa. Pero la primera cosa que hizo Esther es pedirle al pueblo que oraran y ayunaran porque ella se iba a presentar delante del rey. También usó su posición para ayudar a otros. No se olvidó de su pueblo y no se olvidó de su propósito. Y a veces eso es lo que pasa. Se nos olvida nuestro propósito y para qué hemos sido llamados. Como dice en Esther 4:14, ¿y quién sabe si para esta hora ha sido llamada al reino? Mardoqueo le recordó a ella que ella tenía un propósito de Dios. Pero vemos que ella también actuó de una manera valiente. Ella estaba dispuesta a dar su vida por el pueblo. Dice, si perezco, que perezca. Vemos que la fe y la valentía de Esther, sabíamos donde ella estaba lista para defender y morir por su pueblo. Y al contrario, con David, vemos que se le hizo muy fácil terminar con una vida, varias vidas. Entonces vemos lo que es tener a Dios en el corazón, hermanos. Vemos cómo la reina Esther tenía fe, oraba y ponía a Dios en primer lugar y Dios la usó para liderar el pueblo y la usó a ella de una forma positiva. Amén. Así que después de analizar estos dos relatos bíblicos y ejemplos, en donde el poder se usa de dos distintas maneras, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos luchando con lo que es el poder o si a veces alguien ha abusado de nosotros en forma de poder? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? Los invito a ver sus Biblias en Efesios 4. Efesios, versículo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Vamos a empezar ahí. Efesios 4, 1 al 4. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Procurar mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Amén. Si realmente viviéramos como este versículo nos dice, no existiría lo que es el abuso del poder. No existiría, porque tenemos lo que es la humildad, la mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros. Pero ahora vamos a compararlo con el versículo 17, capítulo 4 también de Efesios 17. ¿Qué nos dice el versículo 17? Esto pues digo yo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enterrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Pablo nos da una advertencia acerca de la posibilidad de pensar mal y reaccionar mal. Esto nos puede llevar a un entendimiento oscuro y a una vida separada de Dios. Vemos cómo esto pasó en la historia del rey David. Su corazón se alejó de Dios y esto lo llevó a una vida separada de Dios y de todas estas consecuencias. Pero vemos el contraste de los primeros versículos que leímos y los segundos. El primero nos dice que es digno del llamado que ha recibido, es humilde, es gentil, es paciente y mantiene la unidad con el Espíritu. Y
Y el otro, los otros versículos que leímos, están llenas de ideas malévolas. Un comportamiento que lleva a un entendimiento nublado y finalmente lleva a la separación de Dios. Ahora veamos el versículo 23. Versículo 23 de Efesios 4. Dice así: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios, como maestro artesano, nos moldea con la verdad para que no seamos culpables ni víctimas, sino un hermoso reflejo de su presencia. Dios nos da eso a nosotros para que lo pongamos en práctica. Amén. Y vemos que Dios nos da mensajes y nos habla por medio de su palabra. Pero si queremos un ejemplo, nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cómo que Jesús es nuestro mejor ejemplo? Vemos que Jesús nunca usó su gran poder para propio beneficio. Es más, Él negó todos sus poderes y tomó la posición de siervo. Los invito a ver sus Biblias, bueno, ya las tenemos abiertas, pero a nuestra lectura bíblica. Lo que es Marcos 10:47. Marcos 10:47. ¿Qué nos dice Marcos 10:47? Y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios vino a esta tierra a rescatarnos y Él vino a rescatar a cada uno de nosotros aquí presentes. Jesús es nuestro mejor ejemplo y el perfecto ejemplo. Él es nuestro mejor ejemplo. Él tomaba en cuenta y respetaba los límites de cada persona. Él jamás usó la fuerza y todavía mantiene esa forma de ser. Él nos da la libertad para tomar nuestras decisiones. Y en esta tarde vemos que Dios, Jesús, es tan bueno, obra en nuestras vidas, y por medio de la obra que nos hace en nuestras vidas, las personas alrededor de nosotros notan eso y dicen: esta persona tiene a Cristo en su corazón, ella actúa de una forma diferente, él actúa de una forma diferente y yo quiero ser como él, no como él, sino como Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos ser como Jesús? Amén. Yo creo que Dios nos ha llamado a todos a alcanzar a otras personas. Hay personas que están en dolor, están pasando por diferentes situaciones difíciles, por un abuso, por diferentes cosas de la vida. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a llegar a esas personas y darles ese mensaje de esperanza. Amén. Nos ha puesto a nosotros como mensajeros. No importa a quién Dios te está llamando a alcanzar y ministrar. Recordemos que esa persona nos está esperando. Y si ella o él nos está esperando, no dejemos más tiempo pasar. Seamos ese mensajero que Dios ha puesto en esta tierra. ¿Será que el Espíritu Santo nos está hablando a nuestra mente, nuestro corazón, pidiendo que cambiemos nuestra forma de ser? ¿Será que necesitamos cambiar? Todos, me incluyo yo misma. Hay cosas que Dios quiere transformar a nosotros, que es nuestro carácter. Los invito a colocarse en pie. Si usted siente el llamado del Espíritu Santo, el dejar que Él transforme nuestros corazones y podamos reflejar el carácter de Dios y vamos a invitar a nuestro Dios para Él. Amén. Gracias Dios porque por medio de tu palabra tú nos hablas y estamos aquí en esta noche con corazones dispuestos a recibir esta palabra. Le pido que bendiga a cada persona presente, igual a cada persona que está escuchando este mensaje, y que cada día podamos ser mejor personas, pero mediante su ayuda al transformar nuestro carácter por medio del Espíritu Santo. Le pido que bendiga a cada persona que presente.
familia y le agradecemos por todas sus bendiciones. En nombre de Jesús oramos. Amén.